¿Qué es la dignidad humana? Es el derecho que tenemos las personas a construir este mundo, a cuidar y construir el mundo. ¿De dónde sale esto? Seguramente cuando escucharon hablar de por qué el hombre es imagen de Dios, todos dicen porque es libre. Bueno, en realidad no. El hombre es imagen de Dios cuando trabaja, porque la actividad divina es trabajo, como explicó en Labor in Exercens Juan Pablo II. El hombre imita a Dios trabajando, porque lo que hizo Dios durante 6 días, incluso el descanso, porque es parte de la dinámica del trabajo, fue trabajar, creando un mundo. Entonces, si nosotros imitamos a Dios, tenemos que trabajar. Si no trabajamos, nos indignamos. Eso va para los ricos y para los pobres, por igual. El trabajo dignifica a todos. Eso es lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Y ese trabajo es un trabajo creativo. Por eso digo, el mundo es construido por Dios, creado por Dios y construido por los trabajadores. Si el trabajo no es creativo en condiciones de explotación, yo no estoy planificando la dignidad humana, no estoy imitando a Dios. Entonces, cuando peleamos por trabajo, desde la doctrina social de la Iglesia, no estamos peleando por plata, no estamos peleando por poder, estamos peleando por dignidad, es decir, porque nos dejen ser humanos, porque nos dejen planificarnos como seres humanos. Y para eso tenemos que participar de las decisiones, no pedir una migaja. Es sentarse a la mesa de pares y decidir cómo vamos a cuidar este mundo, cómo vamos a distribuir la riqueza y cómo vamos a reinvertir para que sea sustentable. Y por otro lado, el segundo principio, que se llama destino universal de los bienes, que el Papa Francisco habla de acceso universal a los bienes, ¿qué significa? Que todo este mundo es creado por Dios, donado a los hombres de manera gratuita, para que los hombres lo cuiden y lo desarrollen. Que todo lo que existe en este mundo, como desarrollo de la producción humana, es también un bien común. No solamente el agua, el aire, la tierra y el fuego es bien común. Un celular es bien común. Una computadora es bien común. ¿Por qué? Porque está producido a partir de bienes creados y donados. Por lo tanto, nadie puede apropiarse absolutamente de los bienes creados, ni tampoco de los bienes producidos. Porque nadie crea de la nada. Y con esto termino. Nadie crea en un garage un sistema tecnológico. Eso es una falacia. El único que puede crear de la nada es Dios. Todos los demás creamos a partir del trabajo acumulado de muchas generaciones. Por eso todos tenemos derecho al acceso de todos los bienes creados y producidos. Esa es una manera situada de entender los 2 primeros principios de la doctrina social de la Iglesia. Y ahora le doy la palabra a Gustavo, quien nos va a hablar de otro principio que viene de Latinoamérica y que es la opción preferencial por los pobres y de esta rosca que le da el Papa Francisco. Luego abrimos a preguntas y hacemos un corte y en la segunda parte pasamos a los principios restantes. Gracias y disculpen por la intervención tecnológica. Muchísimas gracias, profesora. Querido Monseñor Gustavo, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Emilce, por haber comenzado tan lindo esta primera clase, este primer encuentro. Yo sumaría a esta reflexión que hacía Emilce, cuyo centro me parece está en el respeto de la dignidad humana, la pondría en relación con otro principio que es la opción preferencial por los pobres, por los más pequeños, por los más rotos, ¿no? Si uno toma el magisterio de Francisco, y me parece que la doctrina social de la Iglesia no hay que estudiarla o abordarla a partir del último magisterio,
porque es una doctrina que va en diálogo con la realidad concreta. Eso es la doctrina social de la Iglesia. Si uno toma Fratelli Tutti, que es una encíclica claramente social, uno de los ejes, tal vez el eje central, es el respeto de la dignidad humana, ¿no? De la dignidad de cada persona más allá de cualquier circunstancia. Si no defendemos la dignidad de cada persona como primer derecho humano, todos los otros derechos quedan pendientes de un hilo, ¿no? El valor inmenso y sagrado de cada persona, entonces, más allá de las circunstancias. Un bebé en gestación, un anciano, alguien que está en la cárcel, alguien que tiene alguna limitación en la vida, alguien que es pobre, ¿no? Económicamente, ¿no? Dignidad más allá de cualquier circunstancia, una dignidad que es inalienable e inviolable. Y de aquí se derivan un montón de consecuencias. Por ejemplo, una persona que sufre algún tipo de discapacidad, no podemos dejarla de lado por ello. Una persona que no nació en este país y que vino de un país hermano, buscando un futuro mejor, porque pertenece a otra nación, otra tierra, no la podemos dejar sin comida, sin salud, sin trabajo. Tenemos que entender que la frontera, que en el fondo es una convención, no puede estar por encima de la dignidad de una persona humana, porque viene de otra tierra y sobre todo porque es pobre, ¿no? No podemos privarlo de lo necesario para sobrevivir, mejor dicho, para vivir con dignidad. Entonces, el eje central de Fratelli Tutti, cuando ustedes la puedan leer, hay que leerla en esta clave, me parece, ¿no? Y relacionando al tema que voy a abordar, decimos que el valor del pobre está en el Evangelio, pertenece al Evangelio de Jesús, ¿no? Ahora bien, las expresiones racistas o de rechazo al pobre están en el Evangelio, claramente que no. Entonces, cuando uno se acerca a los más pequeños y pobres, a los rotos de la sociedad, a los descartados, como llama Francisco, la mirada, en primer lugar, del Papa es una mirada teologal. Lo va a decir así en Evangelii Gaudium, en el número 198. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica, ¿no? Es algo que brota del Evangelio de Jesús, ¿no? Es centralmente evangélica, entonces, teologal. Recordamos un pasaje, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. El Papa Francisco, comentando este texto de Mateo 25, va a decir que no es una simple invitación a la caridad, sino que es una página de cristología que ilumina el misterio de Cristo. En este llamado a reconocerlo en los pobres y sufrientes, se revela el misterio del corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas, con los cuales todo santo o aquel que quiera seguir un camino de santidad intenta configurarse. O sea, Dios quiso hacerse hombre, tomar carne, por eso este concepto que Emil se traía tan importante, ¿no? El Dios cristiano es un Dios encarnado y elige encarnarse, hacerse hombre en la periferia. Y tiene en su corazón, en sus sentimientos más profundos, un cuidado especial por aquellos que sufren, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están más al margen, que ponemos en este concepto de opción preferencial por los pobres. Como sabemos, no hay miradas neutras de la realidad, y Francisco elige mirar desde el Evangelio de Jesús. Es así que nos interpela a liberar nuestra mirada, que muchas veces queda cautiva de otras cosas, ¿no?
Todos bien sabemos que aquello que capta nuestra mirada nos tiene casi en el bolsillo, ¿verdad? Por eso Francisco nos invita a liberar nuestra mirada cautiva, encandilada, por un mundo que se organiza en torno al poder, la riqueza y la codicia, y nos invita a hacernos prójimos, es decir, cercanos, de aquellos que sufren en su cuerpo o en su espíritu. Es muy bella, si seguimos leyendo Fratelli Tutti, en el segundo capítulo, habla de la parábola del buen samaritano, ¿no? Hacerse prójimo, hacerse cercano a aquel que sufre, pero hacerse prójimo y cercano en comunidad. Bueno, así entonces Francisco nos llama a cuestionar la idea práctica dominante, que afirma que algunos nacen con más derechos que otros. O sea, desde la teoría, a veces uno puede decir, no, todo ser humano es igual, pero la vivencia práctica, lo que vemos, y lo subraya en Laudato Si, en el número 90, la vivencia práctica es que pareciera que algunos nacen con más derechos que otros, ¿no? El Papa destaca entonces un elemento delicadamente evangélico, la predilección de Jesús por los más pobres, por los últimos, por los necesitados. El amor a los pobres está en el centro del Evangelio. El Padre Nuestro es la oración fundamentalmente de los pobres. Y lo que el Evangelio nos enseña, esto debería tener consecuencias en nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir, va a decir en Laudato Si, en el número 216. ¿No? Pasamos a algo de nuestra Argentina, ¿no? Escuchamos hablar de modo habitual de la grieta en nuestro país. ¿Dónde está la verdadera grieta? Y yo quisiera subrayar que la verdadera grieta, si se puede llamar así, o la verdadera brecha, está con los pobres, con los últimos, con los excluidos, con los descartados. En una mirada retrospectiva, en 1974 nuestro país tenía 4% de pobres. En números absolutos, entre 800.000 y 1 millón de personas. Hoy hay por lo menos 42% de pobres. En números absolutos, cerca de 19 millones de personas en la pobreza y muchos de ellos en la indigencia. La mitad son niños y adolescentes. Es un dato de la realidad. La pobreza y la desigualdad han ido creciendo y consolidándose. Simplemente señalar dónde está la verdadera brecha, dónde está la verdadera grieta. Hago referencia a esto para afirmar que en nuestro país resulta imprescindible para la amistad social, y es otro tema que va a proponer Francisco en Fratelli Tutti, superar la distancia con los últimos, con los más pobres. Esta brecha, esta grieta, si se la puede llamar así, es más profunda que las grietas políticas o ideológicas. Como bien sabemos, muchos que tenían hace un tiempo una ideología, otros tienen hoy otra. Unos que pertenecían a un espacio político han pasado a otros espacios políticos. Ahora, en este lapso de décadas, lo que se consolida es nuestra distancia con los últimos. Y esto lo ha desnudado dramáticamente también esta pandemia que estamos atravesando, ¿no? El quedarte en tu casa cuando no tenés un techo seguro, el lavate las manos para evitar los contagios cuando no tenés agua potable, el andar a tus ahorros para llevar adelante este tiempo cuando estás en el mango diario para sobrevivir, es lo que ha desnudado esta pandemia en nuestra Argentina y en nuestro mundo, evidentemente. Por eso es necesario advertir, como afirma Francisco en Fratelli Tutti, en el número 233, lo siguiente. La procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables.
La paz no solo es ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad, de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad, tantas veces olvidada o ignorada, de los hermanos nuestros, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación, es decir, como decía muy bien Emilce, que se puedan sentar a la mesa también de las decisiones. Entonces, el sindicalismo, el movimiento obrero organizado, y este es el desafío, tiene que mirar más allá de sí mismo, más allá de la propia organización, y descubrir también que hay un pueblo pobre, trabajador, que lucha por sobrevivir y por llevar el pan de cada día a su mesa para cuidar de sus hijos y de sus hijas, ¿no? La otra vez, escuchando a un compañero de un sindicato, me conmovió cuando él decía que al salir de su casa veía a un muchacho muy joven con un carro de cartón, juntando cartón. Y él decía, tenemos que hacer algo, porque ese hombre que trabaja, ese muchacho que está trabajando con mucha dignidad para llevar la comida a su casa, pueda tener un trabajo realmente mejor reconocido, mejor valorado. Bueno, ese es el desafío, mirar más allá del propio sindicato, mirar más allá del propio sector y hacia dónde miramos, ¿no? Mirar hacia los hermanos y hermanas trabajadores, en este caso, por ejemplo, de la economía popular, a los cuales deberemos caminar hombro a hombro, formando pueblo para vivir con mayor dignidad. Algunas preguntas, entonces, para estos ámbitos en los que participamos. Preguntas que de alguna manera tomo de Francisco, de distintos textos, ¿no? Sostenemos la escucha atenta de los más pequeños y pobres, de los rotos, de los últimos. Dejamos que sus preguntas, sus angustias, sus sueños, sus luchas, nos den otra hermenéutica de la realidad, otra interpretación de la realidad. Esto que Francisco dice, miremos desde las periferias, no solo geográficas, sino existenciales. Tomemos conciencia que es verdaderamente entonces dramático luchar diariamente por lo mínimo vital, escapándole a la muerte, ¿no? En una mesa también de conflicto con los trabajadores de la vía pública, si los dejaban trabajar o no, yo escuchaba a una mujer que le decía a un funcionario, mire, yo quiero trabajar, si no trabajo hoy, no pago el alquiler, y si no pago el alquiler voy a la calle, ¿no? O sea, ¿cómo escuchamos esos dolores de otros compañeros y compañeras trabajadores? Asumimos también estructuralmente que los pobres tienen la dignidad suficiente para sentarse en nuestros encuentros, participar de nuestras discusiones y también de llevar el pan a sus mesas. ¿Pensamos por ellos o pensamos con ellos caminos para un verdadero desarrollo humano integral? El Papa entonces nos invita a redescubrir, ¿no? Que los descartados, que decimos en esta opción por los pobres, ¿no? Los pobres no solo dan que pensar, sino que piensan. No solo despiertan sentimientos en nosotros, sino que también sienten. Y no solo padecen la injusticia, sino que se organizan para luchar contra esa injusticia. Lo va a decir Francisco así. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. Los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas. Se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres,
y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Entonces, la invitación en este principio, buscando tratar de que sea lo más práctico posible, es, bueno, como sindicatos, como movimiento trabajador organizado, bueno, mirar más allá de nuestros propios sectores, de nuestros legítimos intereses, y mirar hacia aquellos que están peor que nosotros, que sufren en su carne más que nosotros, y tender la mano de modo solidario, también buscando enriquecer este movimiento trabajador. Bueno, muchas gracias. Abrimos a las preguntas que me hizo. Bueno, los escuchamos, pueden poner las preguntas en el chat, pero si hay alguien que ya tenga una pregunta o una objeción o un comentario y quiera tomar la palabra mientras los demás escriben, puede abrir el micrófono. Lo importante es que se animen, ¿eh? Esto es una clase, no una conferencia, así que es importante que todos participen. También para... Bueno, buen día. Buen día, compañera. Mi nombre es Herrera Roberto, de Mata, Delegación Zona Norte. No, me quedaron las palabras ahí tuyas que dijiste de unite, ¿no? Si querés colaborar con algo, querés ayudar, unite. Me quedaron grabadas por el hecho de obviamente la unidad hace a la fuerza, ¿no es cierto? Y a unificar criterios. Entonces, me quedo ahí y resalto ese comentario tuyo. Unite. Si querés dar una mano, querés ayudar. No alcanza con que pongas algo. Entonces, destaco eso, por lo menos para romper el hielo, como decís vos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora en la segunda parte, cuando vayamos a los otros dos principios, solidaridad y participación, vamos a explicar un poquito más cuál es la propuesta de la doctrina social de la Iglesia para llevar adelante esa unidad. Así que muchas gracias. Bueno, a ver, próximo. Buenas tardes, buenos días para todos y todas. Bueno, mi nombre es Diego Boneto, pertenezco a la UON, a la seccional Vicente López, y nada, las palabras del padre me llegaron porque tuve una infancia difícil, donde yo fui uno de esos chicos que estaban juntando cartones, botellas en la calle. Mi padre quedó desempleado allá por el 98, donde después costó mucho conseguir trabajo, pero siempre nos inculcó que el camino era trabajar, que ningún trabajo era menos que otro, y bueno, nos tocó tener que salir a la calle a buscar cartones, botellas, hasta dejar mis estudios para trabajar, para ayudar en la casa. Hoy, ya con 29 años, el año pasado terminé el secundario, hoy estoy estudiando en la Universidad de José C. Paz la carrera de abogacía, y nada, y quiero seguir ayudando, quiero dar una mano a eso, toda esa gente, como dijo el padre, que está pasando por un momento así, y más que todo dar el ejemplo de que se puede, que con trabajo, sacrificio y esforzándote todo se puede, que nada es imposible, que siempre lo digo por ahí, que lo imposible cuesta un poco más nada más. Así que nada, me apego mucho a las palabras que dijo el padre, y bueno, y para romper como un poco de hielo y contar mi historia. Muchas gracias por compartirla, gracias. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿sí? Perfecto, se escucha perfecto.
¿Qué tal? Mi nombre es René Vergara, soy del Sindicato de Petróleo y Gas Privado acá de Tierra del Fuego. Y bueno, la estuve escuchando atentamente cuando decía que el trabajo dignifica. Y es lo que siempre inculcaron las palabras del general también, ¿no? Que el trabajo es lo que dignifica a la persona. Nosotros solidariamente tratamos de ayudar a todo el mundo, pero a veces no se puede. A veces cuando uno no puede ayudar a todos, bueno, ahí vienen los enojos en contra de los que quieren ayudar. Por eso siempre es bueno tratar de conseguirle un empleo, que es lo mejor para cada trabajador, para cada familia obrera, para cada hijo de los trabajadores. Nosotros tenemos que pelear, más allá de nuestros salarios, pelear por un puesto de trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer como sindicalistas. Lo que a mí me llega más para eso, ¿no es cierto? Tratar de hablar con las empresas y que hayan puesto de trabajo, no una bolsa de comida. Que eso sirve, en todos los ámbitos sirve, pero es nada mejor que tener un trabajo. El año pasado, con el tema de la pandemia, anduvimos todo el año repartiendo. Gracias a Dios, toco madera, no me he enfermado todavía. Pero hemos ayudado a cientos, miles de familias acá en Tierra del Fuego, entregando todos los meses la bolsa comunitaria, casa a casa, puerta por puerta, arriesgándonos a que nos contagiemos. Pero gracias a Dios, hoy estamos acá trabajando y peleando nuevamente. Así que, como dijo el padre en el final, cuidémonos, usemos tapaboca, alcohol en gel, agua y jabón y a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, René. Muchas gracias. Buenos días, no sé si me escuchan, Daniel Sanabria, de UOM, de Seccional San Nicolás. Quería decir lo que a mí me sale, digamos, de todo esto que escuché. Soy católico, tomé la comunión a los 25 años, una condición propia, digamos, una decisión propia, pero, como dijo el compañero recién, nuestra labor, nuestra vocación, porque es una vocación, el de ser representantes sindicales, nos apega mucho a lo que es la desigualdad social y también nos lleva a interiorizarnos cada vez más y capacitarnos cada vez más. Y también vemos que a veces, como dijo el padre, nos olvidamos a veces de muchas cosas que creemos que por tener un trabajo, digo creemos, porque yo me considero parte de esta sociedad, de esta realidad de pensamiento y de sentir. Creemos que a veces por tener un trabajo somos de otra clase social, y en realidad hay una brecha tan corta entre ser un desocupado o ser un empleado dependiente, que a veces cuesta mucho llevar una conciencia a los trabajadores. Por eso yo hablo muchas veces de evolución e involución. Creo que cuando decía el padre de las condiciones, ¿no? de que hoy la pobreza, yo vengo de una familia, mis abuelos vivieron en el interior fue provinciano, vino a una ciudad en busca de trabajo, y creo que eso es una cuestión que para mí es fundamental, que todos los trabajadores, todos los jóvenes, mi generación, yo tengo 43 años, pero hay generaciones que hoy están ingresando a las plantas, o a trabajos de relación de dependencia, que a veces no tienen eso presente. Digamos que muchos son hijos de inmigrantes quizás, pero muchos somos descendientes de provincianos que vinieron a las grandes ciudades en busca de un bienestar económico para sus familias. Y mi abuelo, y lo digo con todo orgullo, mi abuelo vino a vivir a una villa de San Nicolás. A una villa de San Nicolás, y yo cuando paso por una villa me siento totalmente identificado, porque ahí están, no digo mis raíces, sí, sino que fue parte del proceso de
de mi familia. Y creo que nosotros no tenemos que olvidarnos de dónde venimos. Creo que es fundamental eso, entender de dónde venimos. Porque a veces nos creemos que porque hoy tenemos un poco más de estudio, porque tenemos un confort, que creo que también eso es parte, digamos, de esa mejora, digamos, del ser humano o de esa evolución. Cuando hablamos de evolución siempre es como que pensamos que tenemos que tener un buen auto, que tenemos que tener una buena casa. Muchos lo encuadran por ese lado y nos olvidamos de lo espiritual, nos olvidamos de lo social, de lo colectivo y nos olvidamos de dónde venimos. Por eso yo quería, Milce, al padre también, preguntarle, digamos, de que como tienen un panorama mucho más amplio, digamos, de la parte sociológica, de qué piensan, digamos, de la evolución de la sociedad, de nosotros como individuos y del pensamiento del individuo hacia lo colectivo. Porque creo que podemos evolucionar o mejorar nuestra condición de confort, de educación, instruirnos en muchas materias, pero estamos olvidando quizás los fundamentos totalmente que son los cimientos de una sociedad. El saber respetar y entender, digamos, el pensamiento y de dónde viene cada uno, Por eso yo creo que cuando nosotros decimos que somos peronistas, es porque realmente sentimos que hubieron políticas aplicadas que fueron pensadas para el trabajador, para que evolucione, para que pueda progresar tanto económicamente como en el pensamiento, abrir nuevas puertas, de que un hijo de un trabajador pueda tener la posibilidad de que estudie. Te voy a interrumpir, Daniel, por ahí. Bueno, primero porque me vas a sacar el trabajo y no vamos a pelear entre nosotros por la cátedra. No, pero básicamente porque dijiste cosas muy importantes y quisiera recuperarlas justamente porque planteaste algo interesante para dar un cierre a esta primera parte, hacer un pequeño break, recreo, y seguir con los principios. Acuérdense que los principios básicos son 4: dignidad humana, acceso universal a los bienes, solidaridad y participación. Subsidiariedad se dice, pero actualizándolo es participación. Y que a eso agregamos la opción preferencial con los pobres. Entonces, lo que vos planteaste es muy interesante, porque si todos escucharon lo que todos dijeron, es un ejemplo práctico de lo que planteé. Yo dije, la diferencia entre una posición liberal, secularista, y una posición social, católica, no solamente católica, en esto comparten todas las religiones. ¿Qué es lo que diferencia a las religiones que llamamos verdaderas, porque son religiones, no porque hay unas más verdaderas que otras, de las ideologías disfrazadas de religión? Que todas las religiones, ya sean las 3 religiones monoteístas o las religiones indígenas, todas las religiones predican la justicia, a la cual no hace falta agregarle la palabra social, porque no hay otra justicia que no sea social, en términos políticos. Si hablamos de justicia divina en términos políticos, estamos haciendo fundamentalismo. Entonces, todas las religiones, cuando salen a la calle a predicar, predican la justicia social. No hacen ideología, en el sentido de que no me están contando un futuro ideal de la justicia, como son las posiciones liberales de cualquier economista ortodoxo que lean, sino que me están hablando de hacer justicia en memoria de un pasado. Lo que ustedes comentaron es exactamente la puesta en práctica de lo que yo les quise señalar. Justamente cada uno de ustedes contó, de una manera u otra, que están trabajando, militando, predicando para que haya justicia en memoria de un pasado. De un pasado de haber trabajado, de no haber tenido trabajo, o de haber trabajado en condiciones indignas. Entonces, fíjense que lo que moviliza a la acción, es decir, primero lo que me moviliza a unirme, la unidad, así empecé, lo que moviliza a la unidad es la memoria
de la injusticia. ¿Y para qué me movilizo? Para poner en práctica un mundo más justo. ¿Qué impide eso? Como dice el Papa en Fratelli Tutti en el primer capítulo, que se llama Sombras, 3 cosas. La apropiación absoluta de los bienes creados en manos de muy poquitos. Segundo, la toma, no de las fábricas, sino del alma, dice el Papa. Nos toman el alma ideológicamente, es decir, nos muestran un mundo de ideas que no es el mundo real. La apropiación, la toma y el saqueo. El saqueo de la riqueza natural, que no es renta, es riqueza, de la que depende la vida de todos nosotros. Por esas 3 cosas, o sea, por la justicia y en contra de esas 3 cosas, y en memoria del sufrimiento nuestro, de nuestros padres, de nuestros abuelos, es que salimos a misionar y convertimos a la iglesia, al pueblo, iglesia como pueblo, en un hospital de campaña que cura cuerpos, porque las personas no son espíritus, son cuerpos espirituales. Entonces nos ocupamos de los cuerpos, del hambre, del dolor, de la pandemia. Bueno, hacemos un recreo con este cierre, unos minutos. Estefanía, vos dirás, y hacemos ¿cuánto? Unos 7 minutitos de recreo, y volvemos con los otros 2 principios, que es la solidaridad, la participación y la definición del bien común, que es el Papa de tierra, techo y trabajo. Hasta luego. Muchas gracias, Emilce. Vamos a hacer 10 minutitos, capaz que sean 12, pero les vamos a explicar una cosita, así que así pueden tener 10 minutitos. Más tardar, 11:15, estamos comenzando la clase, gente, ¿saben? Bueno, estando ya en el ámbito del recreo, retomemos un poco 2 cosas. El tema de cómo renombrarse en el Zoom, porque esto es muy importante para que desde la administración podamos tomarlos presentes para poder rendirles cuentas a cada uno de los sindicatos. Así que yo les voy a mostrar cómo se hace. Número 1. Comparto pantalla esta misma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Ven dónde está participantes? Yo ahora, como estoy compartiendo pantalla, lo tengo arriba, pero ustedes lo tienen abajo, bien abajo. Abro, me elijo. ¿Ven que yo aparezco ahí primero? estamos viendo tu Gmail. Pase. Pero el Zoom quiero. Bueno, este lo cierro. No, pero estamos viendo, estás compartiendo el Gmail la pantalla, digamos. A ver. ¿Ven el Zoom? No, O el escritorio. El escritorio vemos ahí. Ahora está el escritorio. Porque yo lo que quiero es que vean el... Bueno, igual, ¿pueden ver la parte de abajo de su Zoom? ¿Qué tienen? A la izquierda, audio. Después video, ¿sí? Después viene seguridad. Participantes, chat, compartir pantalla, reacciones y 3 puntitos que dicen más. Sí. En la parte que dice participantes, ¿sí? En la parte que dice participantes, ustedes van a hacer un clic o lo van a tocar con el teléfono, levantan así tipo, hacen un scroll, y en participantes ¿Te buscás vos mismo? te buscás vos mismo y ahí van a renombrar. Y en renombrar ponen lo que necesita la administración es el apellido y el sindicato. Si pueden poner el nombre mejor, pero aunque sea apellido y sindicato para que los podamos identificar, porque son más de 200 personas, tendrían que ser 260, entonces es importante saber si tuvieron problemas de conexión, si tienen algún, o sea, Dios no quiera, ¿no? Si se contagiaron de COVID, si necesitan algo, lo que sea, para poder estar haciendo el seguimiento de cada uno. Alguien me pidió la palabra, se abre el micrófono y me dice. Perdón. Yo ya perdón puse nombre, apellido y seccional. ¿Está bien? Nada más. Sí, la estructura que necesitamos es apellido, por ejemplo, yo soy Estefanía Cuello, pongo Cuello, mi sindicato. Está bien. Sí, está bien. O sea, Yo puse todo junto. por eso,
Pero, por favor, apellido y sindicato necesitamos que aparezca en el nombrecito, para que nosotros podamos hacer una copia de todos los participantes y pasar la lista, porque si no se nos mezcla la gente. Y por ahí ustedes no se dan cuenta, pero cuando ingresan a Zoom, ingresan o con el nombre capaz de algún familiar que usó el Zoom antes, si es en la computadora, o capaz que no tienen identificado el sindicato, o también pasa que a veces entran del celu. ¿Y qué pasa en el celu? El celular a veces se identifica con el modelo del teléfono, entonces no sabemos quiénes son. Como el ingreso no está limitado, yo no los tengo en la sala de espera y no les puedo pedir esto de la previa, les pido ahora, por favor, que se renombren. Apellido, sindicato. Apellido, sindicato, y bueno, les pido mil disculpas que no se puede ver en la pantalla. Perdón, Estefanía, Dale. por ahí sería más simple. Jorge Kafka, seccionó La Plata. Sí, de sí, UAM. te veo. En la misma imagen nuestra, para hacerlo más simple, vamos a tener arriba, si nos paramos en nuestra propia imagen, tenemos mute y tenemos 3 puntitos. Que creo que va a ser más simple para todos. Nos paramos Sí, en esa los es 3 otra puntitos. opción. Sí. Claro, Explícale, es más simple. Jorge. Entramos a nuestra propia imagen, arriba tenemos mute y tenemos 3 puntitos. Lo abrimos, ahí nos vamos a renombrar, Renaem dice, ahí lo abrimos y nos da la posibilidad de poner nombre y lo que necesitemos. Es mucho más directo. Excelente, gracias, Jorge. No, por favor. Bueno, ahora vamos con el tema de la matriculación. Adriana Ascorra, ¿estás por ahí? Yo te invoco. Sí, acá estoy. Buenos días a todos, compañeros y compañeras, también desde la coordinación de la diplomatura. Un placer contar con cada uno de ustedes. En principio agrego algo, porque tenemos muchos Gómez, Fernández, Barrios, Ramos, entonces es importante que coloquen su nombre, por favor, para poder registrarlos en la asistencia. Eso número 1. Y número 2, el tema de la matriculación. Cuando ustedes ingresaron y desde cada uno de los sindicatos les han enviado un formulario de inscripción, que es el primer paso, y hay un segundo paso que tiene que ver con la matriculación. Todos aquellos que no han finalizado estos 2 pasos, les pedimos por favor que se pongan en contacto con los 2 correos electrónicos que les hicimos llegar en el día de ayer. Uno es diplomaturauci@uci, ¿es así, Estefanía? Si querés copiarlo en el chat general ahí, y otro es el de nuestro compañero Chiapeta desde la universidad, que también puede colaborar para el proceso de matriculación. Resaltamos esto porque es muy importante, porque es lo que nos va a permitir tener el registro de cada uno de ustedes, van a poder acceder al aula virtual, van a poder participar de los foros, y vamos a poder estar en contacto y colaborar en este espacio de encuentro. Así que por favor, aquellos que no han finalizado estas 2 etapas, se comunican con nosotros y nosotros colaboramos con ustedes para poder realizarlas, ¿sí? Muchísimas gracias. Nuestro mail es diplo@uci.edu.ar. Pueden escribir ahí y les vamos a dar una mano. Les tiene que haber llegado por parte de sus responsables y coordinadores un documento en PDF que explica el paso a paso cómo automatricularse. ¿Les llegó a todo el mundo eso? ¿Necesitan que se los mandemos? ¿Se animan que yo lo ponga en el chat y ustedes lo ven, lo descargan, cualquier cosa? ¿Ustedes todos pudieron acceder al aula virtual ya? ¿Tienen alguna duda de los que están presentes? Porque por ahí sus dudas les sirven a todos los demás. Digamos ahí, hay muchos que no están cargados. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos matriculados o no? ¿Qué es lo Porque que podés entrar al aula virtual. Sí, está bien, eso entro con mi usuario y contraseña, y ahí quiere decir que estoy matriculado. Y estás matriculado. ¿Pudiste ver el programa, la bibliografía, eso? Sí. Listo, entonces están matriculados.
Ok, gracias. Buenos días. Hola, Sabrina. buenos días. Nicolás. ¿Me escuchan? Sí, Hola. Sí, yo hoy no me pude matricular y ¿cómo se llama? Y me saltaba error de usuario. Pude cambiar el usuario y me aparecían las categorías, pero yo no estudiante. sabía. Exacto. Pero sí no me aparecía el cartelito de matricularme para yo apretar. Ah, bueno, te voy a pedir que nos mandes un correo. ¿Pudieron ingresar los demás al aula virtual? ¿Llegaron a ver el video de Milce, la bibliografía y demás? No, yo a eso no lo alcancé a ver. Claro, porque no pudiste terminar de entrar. Exacto. Igual después cuando termine la reunión, como llamada, voy a intentarlo ya. Si no, me comunico con el correo de ustedes. Dale, porfa. Bueno, listo. Milce, ¿qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros. Soy Jugodelia de Esmata, Delegación Zona Norte. Y quiero hacer una pregunta. ¿Siempre vamos a entrar con este mismo o nos vas a mandar? Siempre vamos a entrar con el mismo link. Una cosa que pusimos en la configuración de esta reunión de Zoom, les aviso a todos, es que entran directamente con el link. Tipo, apretar y entrar. Y que no se compliquen la vida. Porque si bien tiene el código de la reunión, es para que ustedes puedan entrar. Cosa de que, vamos a ser absolutamente honestos, se corta la luz, se quedan sin batería en la compu, en el teléfono, lo que fuera, puedan volver a entrar y no tengan que estar en la sala de espera y se pierdan parte de la clase o parte del debate, porque viste que vos estás lo más bien y en mi caso se me vive cortando la luz, o sea, hasta que voy, prendo el grupo electrógeno, qué sé yo, no puedo conectar. Así que bueno, la idea es esta, que sea el mismo link siempre, de acá a noviembre, el mismo link de Zoom, y ustedes entran y apretan. Y después, ahí como comentaba el compañero, cuando tienen que hacer algo desde Zoom, desde su perfil, se pueden tocar la imagen y editarla, habilitarse la cámara, el micrófono, lo que fuera, o también desde participantes. Son las dos opciones que tienen, o sea, el cuadradito con la imagen es la más fácil, y después la otra es una posibilidad que tienen. Les vamos a pedir que en la medida de lo posible, cuando ingresan, por las dudas, chequeen que el micrófono esté cerrado, ¿viste? Porque a veces compartimos con todos los demás, ¿viste? Nuestros avatares domésticos, y nada, más allá de esa cuestión doméstica, se abren los micrófonos cuando se quiere participar, en fin, y bueno, se cierra. Duda era eso, ¿viste? Si sabíamos que íbamos a estar siempre con el mismo. Siempre es la misma. Si nos ibas a mandar un mail. No. Siempre es el mismo link. Cualquier cosa que pase, el link está de todas maneras siempre fijo en el aula virtual. O sea que pueden guardarse el mail que les llegó con el link de hoy, lo pueden mandar por mensaje a ustedes mismos de WhatsApp. Si alguien no lo sabe, les doy este dato. Seguramente que todos lo hacen. ¿Cómo mandarse mensajes a uno mismo en WhatsApp, tipo para tener recordatorios? Armás un grupo con alguien, con cualquiera, lo eliminás del grupo y quedás vos solo. Y entonces ahí te podés mandar lo que vos quieras. Y eso es un datazo, porque se pueden mandar el link del Zoom, entonces digo, ¿dónde está mi link? Y ahí lo pueden tener a mano, por ejemplo. ¿Alguna otra duda? ¿Sí, una consulta, técnica? sí. Sí, te escucho. ¿Cómo está? Bueno, yo pude acceder, pude bajar el material de hoy todo, pero lo único que no pude ver es el video. Me sale como que es un video privado, cuando quise verle el video de Milce. Está bien, eso les quería preguntar, porque nosotros abrimos el canal de YouTube con el mail de la Diplo de Sindicatos, pero habíamos puesto las listas privadas mientras iban cargando las cosas. Así que el video de Milce y también el video de Monseñor Carrara con sus respectivas presentaciones, como para que ustedes cuando vuelvan a ver la clase, si la quieren repasar, los tengan, ya van a estar abiertos, ¿sí? Eso es simplemente que yo pedí a la gente que me da una mano con esto, poner las listas privadas, cosa de que
no sea la locura de links, pero ya va a estar todo bien. Sí, Muchas gracias. Ivy Desmata, tranqui. La clase queda grabada y va a estar subido el link de la clase, ni bien lo descarguemos, durante la semana ya va a estar en el aula virtual. Y también los compañeros se lo pueden compartir, así que tranquila. ¿Alguien más que le podamos dar una mano? Buen día, Negri, no sé si me escuchan. Sabrina, Sí. línea institucional, San Nicolás. Hola, No, Sabrina. quería comentar más que nada porque a mí, en mi caso, el mail siempre de la facultad me llega el correo no deseado, por ahí si a los chicos todavía que no se pudieron inscribir, capaz que lo tengan ahí también. No me llega al buzón de entrada, sino que siempre tengo que estar revisando el correo no deseado. Bien, les cuento qué pasa cuando tienen ese problema. Ustedes abren su bandeja de correo electrónico, ¿sí? Y van a spam. Se fijan si en el spam están los correos de la Universidad de San Isidro, y una vez que lo abren, pueden poner arriba, en general, todos los tipos de mail, ya sea de Yahoo, de Gmail, de Hotmail, tienen una opción que les pregunta, ¿querés marcarlo como deseado? Y entonces ustedes hacen un clic ahí y les va a llegar siempre a la bandeja de entrada general. Pero esto es un dato muy importante que nos da Sabrina, porque como los mails se generan automáticamente del aula virtual, a ustedes les puede aparecer como si fuera spam, o sea, es decir, propagandas de Garbarino, etc. Entonces mezclado con Coca-Cola, con personal con Claro, está ahí metido el de la Universidad de San Isidro. Así que revisen a los que no les llegó. Y gracias, Sabrina, por avisarnos. De nada, de nada. Estefanía, si te parece, invitamos a Emilce y a Monseñor Carrera para retomar la clase. Bueno, ya estoy acá, entonces. Adelante. Vamos a la segunda parte. Vuelvo a repetir. La doctrina social de la Iglesia no habla de principios ideales, sino de principios sociales concretos para la acción. Esos principios sociales concretos para la acción tienen que ver con imitar la vida, una experiencia de vida de un hombre que fue un Dios también, que es Jesús el Nazareno, cuya vida consistió en predicar un reino de justicia. ¿Y para eso qué hizo? ¿Cuál fue su práctica? Curar cuerpos, echar los mercaderes del templo, cuestionar el academicismo. Entonces, desde ese ejemplo de vida, desde esa experiencia concreta, nosotros, el pueblo de Dios, la Iglesia, miramos la situación actual y elaboramos principios sociales de acción, que cada uno luego va a aplicar a una situación concreta. Esos principios sociales de acción son garantizar la dignidad humana, liberar el acceso a todo el mundo a los bienes creados y desarrollados, promover la solidaridad y promover la participación. Explicamos los dos primeros. Dignidad humana es garantizar trabajo digno a todos. Explicamos que el acceso universal a los bienes es que todo el mundo pueda tener tierra, techo y trabajo, que es de lo que nos va a hablar Gustavo inmediatamente. Y ahora vamos a explicar la solidaridad y la sociedad. Es un preferencial por pobres, frase que todos conocen. Se te cortó mucho. Sí. A ver, voy de vuelta entonces. ¿Se cortó para todos? Sí. Se cortó bastante. Bueno. Sí, bastante se cortó. A ver si logramos ahora. Entonces, decía yo que la doctrina social de la Iglesia son principios concretos de acción, que se piensan en función de la experiencia de una vida que para nosotros es el ejemplo, que es la vida de Jesús, quien en su vida pública
se dedicó a cuidar cuerpos, a curar cuerpos, a resucitar muertos, a hacer caminar a los paralíticos, a ver a los ciegos. Se ocupó del sufrimiento humano, de la carne, que es físico y espiritual. Nosotros, imitando esa prédica de justicia, él predicó la justicia no hablando de una idea de justicia, la predicó con actos concretos, ocupándose del sufrimiento. En función de eso, la doctrina social de la Iglesia son principios sociales de acción. Es decir, en memoria del sufrimiento, voy a actuar públicamente para restablecer la justicia. Eso es el reino. Y para eso, 4 principios básicos de acción. Garantizar la dignidad humana a través del trabajo creativo, liberar para todos el acceso a los bienes naturales y tecnológicos, que son los desarrollados a partir de esos bienes, promocionar la solidaridad y promocionar la participación. Voy a explicar estos 2 últimos, qué significa solidaridad y qué significa subsidiariedad o participación. Cuando Gustavo habló de este principio que suma la Iglesia latinoamericana, que es la opción preferencial por pobres, es un modo de decir que ser cristiano es predicar la justicia social. Es ocuparse concretamente. El Papa Francisco pide a las comisiones internacionales concreteza. No quiere que le lleven la idea de la política, la idea de la justicia, la idea de la economía. Es actos concretos para poner en marcha procesos concretos de inclusión. Ahora bien, esa opción preferencial por los pobres, como explicó Gustavo, es con los pobres. Es decir, no es que yo me pongo en el lugar del saber y le explico a los pobres cómo son las cosas, sino que son los mismos pobres, trabajadores descartados. Hoy más de la mitad de la población mundial está desempleada. Y sin empleo no hay garantía de dignidad. No hay empleo porque el puesto de trabajo, como dijo Juan Pablo II, laborem exercens, que es la tierra es el puesto de trabajo del hombre, está apropiada de manera absoluta. Es decir, que la clave de la injusticia es eliminar el trabajo, y restablecer la justicia es garantizar el trabajo digno. Ahora bien, ¿cómo es posible eso? Con solidaridad. Estamos muy acostumbrados a entender solidaridad como obras caritativas individuales. ¿Qué solidario soy? Que regalo un colchón, que le compro comida a la persona que está en la puerta del supermercado, que voy los domingos a ayudar a la iglesia. Bueno, eso no es solidaridad. La solidaridad hay que entenderla de manera institucional. ¿Qué es la solidaridad? Comencé hablando de que la parábola del joven rico nos cuenta un método. El método es la unidad. La solidaridad es la unidad. Es cuando un grupo de personas, a partir del sufrimiento, toma la decisión de unirse. Y esa unión, es el producto, dice el Papa, en el segundo discurso a los movimientos populares, de convertir la pasión en acción. ¿Qué significa? Pasión es que yo tengo bronca y salgo a romper todo. Creo que la culpa la tienen las computadoras, entonces salgo a romper computadoras. O que creo que si le enseño a todos los afiliados de mi sindicato computación, van a tener trabajo. Son 2 falacias, porque lo que hace la máquina es eliminar puestos de trabajo. Bueno, no podemos hablar de eso en esto, habrá otros que hablen de eso, pero lo que quiero decir
es que la solución es convertir esa pasión, esa bronca, en una acción política concreta. Esa acción política concreta es la unión sindical primero, que derivará en una agrupación política. Por eso hablamos de movimientos populares. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento popular y un partido político? Que el partido político tiene un programa, una idea de futuro, y en función de eso se une y representa a una parte. El movimiento popular es otra cosa. Son todos los descartados, que probablemente no tienen nada en común algunos, que ante la amenaza de muerte son capaces de convertir esa pasión, que es miedo y bronca, en acción política. Y como no hay quien los represente, mueven sus cuerpos físicamente al espacio público para buscar un lugar de participación. Eso lo tienen que hacer de manera institucional, es decir, ¿qué es un sindicato? Es la unidad de trabajadores reconocida por el Estado. Si no hay institución, estoy en el campo de la ilegalidad. Y además nadie me toma en cuenta. ¿Cuándo soy reconocido en un trabajo o cuando me pagan? Si me dan las gracias no hay reconocimiento. Reconocimiento en este sistema es dinero, ¿verdad? Entonces, el sindicato es solidaridad institucionalizada. ¿Qué pasa cuando no hay institución? Bueno, hoy la mitad de la población mundial no tiene empleo, pero no se muere, vive hasta mañana. Quiere decir que algo hacen. Hay una actividad laboral que les da algún tipo de dinero para comer hasta mañana. Pero esa actividad laboral no es reconocida como trabajo por el Estado. Entonces no tiene ningún derecho social. La solidaridad es justamente organizarse. Armar una institución significa que el Estado reconoce a esa organización como un interlocutor válido para sentarse a armar, por ejemplo, un convenio colectivo, pero que además esa institución sindical o gremial no solamente lucha por trabajo decente. Trabajo decente es una categoría válida para pleno empleo, porque lo que busca el trabajo decente son mejores condiciones de trabajo. Pero cuando estamos en un desempleo estructural, no estoy peleando por mejores condiciones de trabajo, estoy peleando por una vida digna. Pero si no tengo una institución reconocida por el Estado, mi lucha se criminaliza. Entonces, la solidaridad institucional significa que aquellos que lograron que su actividad laboral sea reconocida por el trabajo a través de una institución sindical, no solamente luchen por trabajo decente, es decir, por mejores condiciones de trabajo, salario, etcétera, para el sector, sino que luchan por dignidad humana para todos los trabajadores, empleados y no empleados, porque como dije al comienzo, todo ser humano es un trabajador, porque es lo propio de la condición humana. Y si yo quiero ser buen cristiano, tengo que pelear porque todos puedan desplegar su creatividad, ser humanos. Entonces, esa es la solidaridad. Ahora, esa solidaridad depende de participación. ¿Qué participación? Es la unidad política. Es decir, es una comunidad que logró convertir, como dice el Papa, en el discurso de Santa Cruz de la Sierra, logró convertir la pasión en acción política. La participación es una comunidad organizada para trabajar dignamente y para tener acceso a todos los bienes creados y desarrollados. La comunidad organizada es una comunidad, significa común, unidad, ¿sí? La unidad de estas personas es lo común.
No es la clase social, la ideología política, la lucha de género, todo eso viene después. Lo común es que se unieron. Y luego vendrá qué hacer, que en cada caso situado, cada pueblo verá cuáles son las posibilidades reales, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos de participación, hablamos de una comunidad que se organizó no para pedir comida, porque eso es una organización económica. Se organizó para participar de las decisiones económicas y sociales de todo un pueblo. Si no, hablamos de comunidades económicas. Cuando hablamos de comunidades políticas, es cuando se organizaron para participar, no para pedir un poquito. Esa participación, esa comunidad organizada, es permanente. Algunos lo interpretan mal y creen que una comunidad se organiza para controlar al Estado que no devenga totalitario. Esa no es la posición católica. La comunidad no se organiza para controlar que el Estado no devenga totalitario. La comunidad se organiza para participar. Y acá entra en juego todo lo que dijo Gustavo. Porque lo primero que van a decir es que los que no fueron a la facultad, a la universidad, no saben, no pueden saber cómo organizar una crisis. Y lo que explicó muy bien Gustavo es que hay una experiencia corporal, comunitaria, de sufrimiento que genera saberes. Y sí hay un saber político. Saber político, qué es lo bueno y qué es lo malo, concretamente, porque lo aprendí con el cuerpo, lo aprendí en la exclusión. Entonces, esa comunidad organizada participa no solamente votando, participa en los procesos de toma de decisiones, de qué hacemos con las riquezas de nuestros países latinoamericanos, porque de eso depende la vida. Vivimos de la exportación de recursos naturales y los están saqueando. Y ese cambio solo viene si la comunidad se organiza de manera solidaria y busca la participación política. Ahí tenemos entonces con moño los 4 principios: dignidad humana, destino universal de los bienes, solidaridad y participación, que cada grupo, cada unidad, cada sindicato tendrá que ver en cada caso cómo lo pone en marcha con acciones concretas. Bueno, le paso la palabra a Gustavo. Muchas gracias, Emil, muy clara, como siempre. Continúo lo que decías, esto de la solidaridad por la dignidad de no solo el propio sector, sino la dignidad defendida de todos los trabajadores, de los trabajadores que llevan una vida sin salario, pero no por eso dejan de ser trabajadores, ¿no? Porque sobreviven hasta el otro día, ¿no? De alguna u otra manera. A eso nos invita a mirar el Papa Francisco en su famoso discurso en Santa Cruz de la Sierra, al que hacía mención Emil recién, el 9 de julio del 2015. Allí tomaba la voz de los más descartados y decía, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo, cartonero, recicladora, frente a tantos problemas y apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo, artesano, vendedor ambulante, si ni siquiera tengo derecho laboral? ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi población, mi rancherío, si soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puedo hacer un estudiante, ese joven militante, ese misionero que patea las barriadas? Y Francisco dice, pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse,
y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las 3 T. ¿De acuerdo? Tierra, techo y trabajo. Y también su participación protagónica en los grandes procesos de cambio, cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. No se achique. Aquí Francisco va al corazón del pueblo y trata de escuchar ese deseo de vivir bien. Y ese deseo de vivir bien, él lo capta en esto de tierra, techo y trabajo para todos y para todos. Y continúa diciendo, ustedes son sembradores de cambio. La opción es generar procesos y no ocupar espacios. Cada uno de nosotros no es más que parte de un todo complejo y diverso interactuando en un tiempo. Esto es ser pueblo, de alguna manera. Pueblos que luchan por una significación, por un destino, por vivir con dignidad, por vivir bien, dignamente en ese sentido. Entonces, aquí la propuesta para nosotros, la propuesta para el movimiento trabajador organizado y reconocido en sindicatos es ver más allá del propio sector, como decíamos, ¿no? Ver a otros trabajadores que no tienen salario, pero están en esa lucha diaria por sobrevivir. Ver o no ver, esa sería la cuestión. Empezar por mi ver, empezar por el ver de cada uno de nosotros, ¿no? Y captar que hay un deseo en el corazón de los más pobres, que son el corazón del pueblo. Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Tierra, techo y trabajo, entonces, como derechos sagrados. Reflexionemos un poco acerca de estos 3 ejes, ¿no? Tierra es nuestra casa común, por eso toda familia tiene derecho a un pedazo de tierra. Y la tierra a la vez nos habla de alimentos. Y aquí nos encontramos con un profundo convencimiento, ¿no? Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la vida del cielo, dice Francisco, ¿no? Porque Él creó todas las cosas para que todos puedan disfrutarlas, ¿no? En Fratelli Tutti va a decir que el mundo existe para todos los seres humanos que nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de uno sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. Techo, ¿no? Familia y vivienda van de la mano, pero además un techo para que sea hogar tiene una dimensión comunitaria, ¿no? Y es el barrio. Y aquí yo quisiera destacar los barrios populares, ¿no? Porque si uno se pregunta en la Argentina, bueno, ¿cuántas villas o barrios populares hay? Uno podría decir, yo les pregunto, ¿qué dirían, no? Yo pensaba que, exagerando, había unos 1000, pero cuando se organizaron los movimientos populares y la Iglesia también acompañó con Cáritas y se hizo el RENAVAP, o sea, el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, en la Argentina son 4.416 villas o barrios precarios, ¿no? A los que había que sumar unos 155 que todavía no estaban registrados, ¿no? ¿Qué va a decir como característico de muchos barrios populares, Francisco, ¿no? En los barrios todavía se vive el espíritu de vecindario, donde cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que conservan esos valores comunitarios se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a partir del sentido de un nosotros, ¿no? Barrial, ¿no?
el sentido comunitario está muy presente en los barrios populares. Ciertamente también entra la tentación del sálvese quien pueda, también entra la tentación del individualismo. Pero bueno, hay ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que se han organizado en los grandes comedores en este tiempo, no solo pensaron en sus hijos, sino también en los hijos de su pasillo o de su manzana, ¿no? Y también cuando ocurre algo dramático, como es la muerte de un vecino o vecina, no es de extrañar que los vecinos de ese barrio hagan una colecta para darle cristiana sepultura a esa persona, ¿no? Que te toquen la puerta pidiendo esa ayuda bien concreta, ¿no? Habla entonces de un sentido de un nosotros barrial, de un vecindario. Por eso, cuando hablamos de villas o barrios precarios, hay un concepto histórico que es el concepto de erradicar las villas, ¿no? Lo que decía el padre Carlos Mujica es lo que hay que erradicar es la pobreza y la desigualdad, ¿no? Hubo una erradicación violenta de los barrios populares, por ejemplo en la época de la dictadura militar, donde se los tiraba a los vecinos y vecinas a un campo abierto para que se arreglaran. Después se empezó a hablar de urbanización, ¿qué quiere decir? Lo que la ciudad, lo que la urbe le da a estos barrios, como puede ser agua potable, cloacas, luz, etcétera, etcétera. Nosotros hoy en día acuñamos el concepto de integración urbana. Este concepto busca proponer la cultura del encuentro, busca reconocer que las villas o barrios precarios le aportan y pueden aportarle al todo de una gran ciudad. Y esto comienza por reconocer al pueblo que vive en estos barrios como sujeto colectivo, ¿no? Con su cultura, su lenguaje, su modo de razonar, sus ritmos, sus símbolos. Esto es respetar el otro en cuanto a otro, ¿no? Y en este encuentro de los barrios populares con una gran ciudad, por ejemplo, debemos reconocer que ellos ya aportan mucho. Por ejemplo, aportan a una ciudad como la ciudad de Buenos Aires miles de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, sobre todo en la construcción de las casas en las que vivimos, en la confección de la ropa que usamos, en las frutas y verduras que consumimos, en el cuidado de los enfermos y adultos mayores, y con laboriosidad trabajan con la ilusión de pasar, ¿no? Del techo de chapa a la losa para poder cobijar a hijos y a nietos, ¿no? Quería sumar entonces a esto de techo, todo este entramado de barrios, de comunidad, de una cultura popular latinoamericana muy laboriosa que le aporta a la construcción de nuestra patria. Y por último, el Papa habla del trabajo, ¿no? No existe peor pobreza que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo, ¿no? Porque no poder trabajar es no poder ser co-creador con Dios, como decía Emilce, ¿no? No es solo ganar dinero, trabajar, ¿no? Sino que trabajar es planificarse como persona, aportar la belleza que yo le puedo aportar a este mundo de hoy. Muchas veces se lo descalifica el Papa Francisco, se dice que es pobrista, es decir, que no le gusta que la gente viva en la pobreza. Y todo lo contrario, ¿no? El Papa va a decir en Fratelli Tutti, el gran tema es el trabajo, lo verdaderamente popular porque promueve el bien del pueblo, lo verdaderamente popular porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos las posibilidades de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por eso insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo.
Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo, ¿no? La centralidad del trabajo en el magisterio del Papa Francisco y en el magisterio social de la Iglesia es algo de siempre, ¿no? El gran tema entonces ese es el trabajo, ¿no? Donde se favorezcan las capacidades. El trabajo entonces como cauce para desarrollar un crecimiento personal. Ahora bien, ¿quién no sabe que es necesario producir? El Papa entiende la economía para producir, pero no para especular, ¿no? Y habla de buscar diversidad de modos de producción, para que cada ser humano pueda encontrar un modo de expresar su capacidad a través de algún modo diferente de producción. Por eso el Papa habla de que la vocación de ser empresario es una noble vocación, es decir, producir riqueza para mejorar el mundo, para promover la economía real, no ficticia o financiera. Pequeñas y medianas empresas son necesarias para que desarrollen y creen trabajo, ¿eh? Y esas capacidades, si las tienen los empresarios y las desarrollan, las deben vivir como un don de Dios, ¿no? Solo se pregunta el Papa para qué, por el para qué, tendría que orientarse claramente la producción del trabajo para el desarrollo de las personas, para superar la miseria. Y por eso le plantea como desafío a la inteligencia de los empresarios la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Como vemos, entonces, y con esto voy terminando esta partecita, tierra, techo y trabajo están profundamente entrelazadas, ¿no? Para una Argentina con desarrollo humano integral. Y esto tiene que ver entonces con crear puestos de trabajo, cobrar la patria con pueblos jóvenes, posibilitar comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas, integrar ciudades con acceso al suelo y a la vivienda digna, conectar el territorio con una red nacional de transporte multimodal, recuperar en las familias la capacidad de ahorro, reactivar la producción con nuevos asentamientos industriales, cuidar la casa común. Todo está relacionado de alguna manera con estas tres T: tierra, techo, trabajo, ¿no? Que el Papa en eso es muy didáctico para que no perdamos memoria. Ahora bien, yo sumaría a estas tres T, tierra, techo y trabajo, en los barrios populares, y sobre todo en esos barrios populares donde la mayoría son niños, niñas y adolescentes, lo que llamamos las tres C, ¿no? Para que quede también en la memoria, ¿no? Capilla, colegio y club, ¿no? En las villas la Iglesia plantea como una acción concreta las tres C. Capilla, colegio, club como espacio sano y dichoso que ayuden a los chicos y chicas a crecer y a desplegar potencialidades, ¿no? Toda institución siempre plantea una estructura concreta, pero esa estructura tiene que entrar en diálogo con esa vida que recibe, con esos niños, niñas y adolescentes concretos. Y hay que tratar de dejarse moldear y transformar por esa realidad que se va recibiendo, recibir la vida como viene, dice Francisco, y darle una respuesta bien concreta. Por eso el planteo de las tres C. Capilla como familia grande, ¿no? Cuando uno en un barrio popular, en una villa, ve un chico que está tirado consumiendo paco, el tema de las adicciones, ¿no? Tan doloroso en nuestra patria,
uno ve primero a alguien que está consumiendo una sustancia. En segunda mirada, uno ve a alguien que está descartado, por ejemplo, una chica joven en consumo, embarazada y con tuberculosis. Un muchacho que está en consumo, también viviendo en la calle, cuando uno se acerca y le pregunta, no terminó la primaria, y hay un hecho traumático que ha pasado ahí para que haya abandonado la primaria en tercer grado. Pero cuando uno mira en mayor profundidad, descubre orfandad, ¿no? De vínculos, de amor y de familia. Por eso plantear la capilla como familia grande, ¿no? Como familia que hace lugar, que sale a buscar, que busca dar calor de hogar, para acompañar a las familias que están en la lucha por sobrevivir y que tengan un espacio donde ser comunidad y donde los chicos también sientan a la iglesia, a la capilla, como segunda casa, ¿no? También planteamos el tema del colegio, ¿no? O la escuela, ¿no? La escuela, sobre todo con esto de no perder el vínculo, de no perder el contacto, sobre todo con los adolescentes, donde se dedique un tiempo muy grande al escuchar, ¿no? Y esto, cuando uno escucha, realmente los niveles de violencia bajan, ¿no? Y cuando escuchamos en serio, podemos encontrar llaves para abrir a posibilidades de cómo acompañar a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no? Pero bueno, espacios educativos que tengan como centro el consolidar vínculos y ser espacios de encuentro y de escucha, ¿no? También los clubes como espacios que busquen abarcar distintas zonas del barrio que por ahí no se llega, y que busquen también desarrollarse la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Porque la oferta negativa de la droga o la oferta de las armas entre los adolescentes y jóvenes es algo que realmente preocupa, ¿no? Entonces, cómo el mundo adulto se organiza para ofrecer a los adolescentes y a los niños espacios sanos y dichosos que cuiden, que acompañen y que ayuden a despertar potencialidades, ¿no? La oferta de clubes barriales, a través de los sindicatos, donde se desarrollen actividades deportivas, pero también actividades culturales, como puede ser teatro, o puede ser fotografía, pero también donde se busque cuidar la cultura de dónde vienen los chicos o chicas. Por ahí hay hijos de personas que vienen de países hermanos, entonces las danzas paraguayas, las danzas afroperuanas, las danzas bolivianas, o las danzas del folclore argentino, también podrían incluirse en una actividad del club. La actividad también de los apoyos escolares, etcétera, etcétera, ¿no? En este tiempo de COVID, estas 3C en los barrios populares muchas veces se tuvieron que adaptar a esta circunstancia que estamos viviendo, pero sin renunciar a la cercanía con los vecinos y vecinas. Y se transformaron en otras 3C, ¿no? Cuidar, curar y compartir, ¿no? Para seguir acompañando la vida concreta de los vecinos y vecinas. Bueno, con esto traté de alguna manera de poner algún pequeño ejemplo de aplicación de lo que es solidaridad, participación, subsidiariedad en nuestros barrios, ¿no? Siempre estos principios que nosotros enunciamos tienen que discernirse con la realidad concreta, ¿no? Esa realidad que siempre es superior a las ideas que nos hacemos de la misma, ¿no? Por eso las ideas se pueden discutir, pero la realidad se discierne y se discierne de modo comunitario, ¿no?
Bueno, abrimos a las preguntas que guían un poquito. Gracias. Mientras piensan las preguntas, sí. al contacto del chat Gustavo. puse la consigna de lectura de esta clase. Recomendamos para este encuentro la lectura del primer documento del Papa, que no es una encíclica, sino una exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, y ahí hay 3 consignas como para abrir el foro, y también la lectura del discurso, el segundo discurso de los movimientos populares, y por último un material que atraviesa las 3 clases, que son las catequesis que dio el Papa Francisco durante 2 meses en la audiencia general de los miércoles, antes de la publicación de Fratelli Tutti. Catequesis, por gentileza de Monseñor Carrara, las tenemos editadas en un librito que yo ya compartí a los coordinadores de la cátedra y que después lo van a tener. Bueno, dicho esto, damos la palabra. Gustavo, yo te quería preguntar sobre el tema. Yo soy operadora terapéutica en adicciones, y esto de hacer las charlas para los chicos en adolescencia, en el consumo. Vos decís que las capillas, el colegio, el club, es importante, pero estos chicos vienen realmente de un pasado, donde por ahí tienen un padre o una madre en consumo, el alcoholismo, que es algo que yo sé que en los barrios es algo que está muy, porque casi todo lo que estoy tratando hoy, más allá de todo lo que es psicoactivo, ¿no?, en la sustancia, que es lo primero que está es el alcohol. ¿Cómo están haciendo ustedes hoy en estos barrios para estas charlas? Porque es muy difícil hoy sacar a los chicos, como vos dijiste, encontrás un chico tirado, y la gente hoy no se solidariza mucho porque le tiene miedo, y lamentablemente hoy el consumo es tremendo, más con la pandemia. Parece que se hubiera puesto en todas las familias, porque hoy yo creo que no hay un familiar que no tenga a alguien que no viva el consumo en sustancias, tanto en drogas como el juego, que también se activó también mucho, y el alcohol, que es el principal. Bueno, yo lo que trataba de explicar es un sistema preventivo, por así decirlo, que en los barrios populares son buenas las charlas, contar qué es lo que sucede a los adolescentes, pero sobre todo es clave dar lugares de pertenencia y de participación, ¿no? De alguna manera esta propuesta de capilla, colegio y club, de liderazgos positivos, de confianza en los adolescentes y jóvenes, y darles algunas responsabilidades concretas para que desplieguen capacidades y también sean modélicos para los niños, es necesario crear. Ahora, cuando vos tenés ya chicos o chicas, adultos, ¿no?, cariñosamente les llamo chicos o chicas, en consumo, en calle, bueno, tenemos otro trabajo que llamamos los centros barriales de la familia grande del Hogar de Cristo. En este caso, la iglesia tiene por lo menos 200 en todo el país, que se rigen por 2 principios prácticos que en su momento nos dio el cardenal Baroglio. El primero es recibir la vida como la vida viene, o sea, vos plantás una estructura sencilla en un lugar de sufrimiento y dolor, con un esquema muy sencillo, dispuesto a dialogar con la gente que vos vas a ir recibiendo, y no endurecer la estructura que no tenga ningún tipo de cambio, ¿no? La estructura tiene que estar en diálogo con la vida, y si la vida pide cambio, la estructura se adapta a la vida que va recibiendo. Pongo 2 ejemplos concretos breves. Cuando nosotros abrimos un centro barrial, por ejemplo, acá en Bajo Flores, para hacer un promedio, de 10 chicos que venían, 8 estaban en la calle. Sentían que era un lugar de pertenencia, que se les trataba con cariño, con respeto, y se querían quedar. Pero les tenías que decir a las 6 de la tarde, bueno, terminó, volvé mañana, pero lo estabas mandando de nuevo a la calle. Entonces, bueno,
vimos de abrir un comedor comunitario, los primeros eran varones, bueno, pusimos unos colchones allí. Después abrimos una vieja carpintería, teníamos un centro de oficio que ya lo habíamos trasladado. Entonces, en esa vieja carpintería pusimos 6 camas cuchetas y ahí pudieron estar un poquito mejor. Pero vemos que la necesidad era mayor y generamos el Hogar Santa María, donde hoy viven entre 90 y 100 personas, adultos mayores, jóvenes, varones en consumo, y un ala también para mujeres que a veces vienen con sus hijos. ¿Qué se les pone como un mínimo de exigencia? Bueno, ahora tenés que ir al centro barrial a continuar tu acompañamiento. Ahora, en la idea original estaba el hacer un lugar para que pudieran dormir y estar, no estaba. Pero eso es recibir la vida como viene, adaptar tu estructura a lo que la vida te está pidiendo o reclamando. En la zona de Zabaleta, en la 21-24, se salía a las ranchadas del lugar de consumo. Se veía que había chicos que tenían tuberculosis. ¿Tuberculosis en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, tuberculosis en la Ciudad de Buenos Aires. El Hospital Muñiz, muy bueno, pero un pibe en consumo está un poco mejor y se escapa del hospital. Y sigue contagiando tuberculosis y se vuelve multiresistente. Entonces la propuesta fue allí, en ese centro barrial, hacer un hospitalito, donde hay un médico, hay enfermera, pero sobre todo hay muchachos y chicas que están mejor, que son protagonistas, van a las ranchadas a administrar la medicación de la tuberculosis. Eso no estaba en el origen del programa de acompañamiento, pero eso fue recibiendo la vida como bien. Y el otro principio de Bergoglio es cuerpo a cuerpo, ¿no? Me hace recordar lo que dice Milce, con eso arrancó, ¿no? Cada cuerpo vale, ¿no? O sea, cada persona vale, ¿no? Cuerpo a cuerpo, uno a uno hay que acompañar, ¿no? Por más que yo tenga 50 y digo, wow, mirá, tengo 50 que estoy acompañando, pero si no está Pedro, a Pedro hay que saberlo a buscar, por lo menos a interpelar en esa libertad finita de decirle, mirá, retoma el camino, te queremos acompañar, démosle vuelta para hacerlo de otra manera, ¿no? Y bueno, perdón si fui extenso, pero... No, nosotros, mirá, en la fábrica donde estoy yo... Perdón, Delia, ¿podemos darle la palabra a otro compañero? Sí, porque perdón, está bien, gracias, padre. ¿Alguien más que quiera preguntar o intervenir o hacer algún comentario que sea breve, porque estamos en la hora de cierre? Pero bueno, si alguien más quiere hacer alguna intervención. ¿Puedo hacer una pregunta a Monseñor Carrara? Adelante. Que sean breves, ¿no? Ser solidarios. Sí, no. Un gusto a todos. Soy Daniel Salas de Buen San Miguel. Comparto las palabras de Monseñor cuando nos lleva y nos comunica que hay que erradicar la pobreza, que son palabras del Papa, ¿no? Y la desigualdad, ¿no? Y también agrego las palabras que dijo, que no existe pobreza aquella que nos priva del trabajo. Ya llegó la hora. También lo que uno piensa y considera importantísimo es que lo primordial para el trabajo es la educación, sería una de las bases principales. Ayer, por ejemplo, yo estaba viendo un documental cuando la patria grande se libera de España y Simón Bolívar lleva a su mentor, que fue Simón Rodríguez, y le dice, ¿cómo puedo hacer para generar trabajo? Hay un montón de trabajo, pero no tengo la capacidad de que la gente se separe de España, porque si no le enseño a producir, no las capacito, España de alguna forma va a volver a dominarnos. Y Rodríguez le decía, hay que educar a la gente. Lo mejor que tenés que hacer para generar trabajo es la educación, es la base de todo. Y así se formó las primeras bases de toda Latinoamérica, ¿no? Forjando la educación de la gente.
no es importante eso, uno de los primeros pasos para el trabajo, digo yo? Sí, es clave, digamos, digamos, el acceso a la educación, claramente, es clave hacer escuelas, hacer terciarios, hacer universidades, pero también dar un sentido, ¿no? Que uno acceda a un grado académico. ¿Para qué uno va a la universidad? En el fondo, para vivir hacia una cultura más individualista, para conseguir prestigio, poder y dinero, o para tender la mano a los que menos posibilidades han tenido en la vida, haciendo memoria de que por ahí de dónde vengo, no olvidarme de dónde vengo, como decían ustedes, y también cuidar de la casa común, que la tenemos que cuidar para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no? Entonces, la educación es clave para el desarrollo, pero una educación que tenga un sentido, digamos, comunitario, ¿no? Y que recupere también saberes que tiene la cultura popular también. Buenos días. Agradecemos mucho el comentario de Monseñor. Compañero, lamentablemente lo voy a tener que cortar porque estamos en horario y retomando el hilo de la educación, voy a darle la palabra al compañero secretario general, Ricardo Piñanelli, para que cierre el encuentro. Y justamente estamos muy contentas y muy contentos de que el debate se haya abierto. Este debate va a continuar en los foros que se van a armar de a 10 compañeros para producir ideas desde el aula virtual. Muchísimas gracias, Monseñor Gustavo Carrara. Muchísimas gracias, querida Mirta Buda. Compañero Piñanelli, por favor, lo convoco a cerrar esta primer clase que ha sido maravillosa. Muchas gracias. Bueno, esa palabra que dijiste vos, la opino yo también. Cuando se presentó este desafío, por ahí algunos dudábamos del interés de los participantes, ¿no? Pero le agradezco que me hayan hecho participar en la primera, porque veo que el interés de los participantes está a la altura de las necesidades que tenemos hoy en el país. ¿Sí? Esto se tiene que multiplicar, porque yo creo que esa famosa brecha que hablan fue provocada estratégicamente para sacarnos la riqueza al menor costo posible. Esto va a terminar de despertar, ¿sí?, a la gente, ¿sí? Porque la organización es la base. Pero de mayo nosotros vamos a festejar el Día del Trabajo, ¿no? Festejamos un hecho que fue una desgracia que pasó en Chicago, donde se prendió fuego una fábrica donde trabajaban mujeres, ¿sí? Se murieron muchas compañeras trabajadoras, y se puso el 1 de mayo como un hecho, porque de ahí salieron las 8 horas laborales. ¿Sí? Entonces, yo digo que hasta el 2000, ¿sí?, fuimos progresando, fuimos ganando derechos, ¿sí? Y ese festejo del 1 de mayo, que es más un hecho conmemorativo de los mártires, sino que para después el 2000 tenemos que arrancar de vuelta.
porque hoy el hecho fundamental es el trabajo. Porque, y cuando hablo del trabajo, no hablo del trabajo como un hecho industrial. Hablo del trabajo como un hecho humano. Todos los que tenemos trabajo podemos hacer un gran esfuerzo para incorporar a los desocupados y que tengan vida digna. Pero ese gran esfuerzo que podemos hacer nosotros no va a alcanzar, porque hoy, entre los informales y desocupados, hay 8 millones de compatriotas. Entonces, volver a la fuente, a las raíces, porque esto es volver a las raíces. Y para volver a las raíces hay que pensar en esas raíces y ordenar a la comunidad con organización. Porque la organización nosotros la traíamos, por lo general, y lo dijeron los compañeros, la organización nosotros la traíamos en la sangre. Nos la trasladaron nuestros abuelos, que eran inmigrantes, nuestros padres, que algunos vinieron por la hambruna y otros vinieron por las guerras, y vinieron a un continente a hacer una nueva vida. Una nueva vida que buscaban la paz. Y acá no solamente encontraron trabajo, se encontraron para criar a su familia, sino que encontraron la paz interior que en otros lados del mundo, por las guerras, la hambruna, no la lograron. Entonces, nos quisieron borrar la memoria. Por eso nos decían que nos teníamos que olvidar de los últimos 70 años. Y alguna parte de la sociedad engañaron. Y son responsables también los medios de que con el bombardeo continuo, parte de la población se creía que la meritocracia era la salida. Y la meritocracia es la salida individual, no es la salida colectiva. Y yo siempre a mis compañeros les digo, ¿no? Mi abuelo era peón rural en Italia, en una hambruna se tuvo que venir en 1900, era analfabeto. Sí, nacido allá por 1884. Mi viejo nació en 1823. Bueno, llegó a 3er grado. Terminó a los 40 años en la General Motors, tuvo la posibilidad de terminar 6º grado. Él me dio la posibilidad a mí, ¿sí? Siempre enseñándome a laburar, que tuviera un título secundario. Ahí nace mi hijo, que es de 1979, hoy tiene 40 años. Yo le di la posibilidad a él de llegar hasta 4º año en la facultad. Entonces, fue un hecho fundamental. Pasaron 140 años, yo digo, de meritocracia, ¿no? Para salir de un analfabeto peor rural y llegar a otra generación que... pero entre todo eso hubo posibilidades. Y las posibilidades nacieron en esa década de 1940, cuando nació un modelo tratando de dar contención a todos los argentinos.
ese modelo lo fueron esmerilando, ¿sí? Década en década. Solamente en pocos momentos vimos un cambio de modelo. Y ahora logramos la posibilidad, ¿sí?, de volver al modelo que tuvimos del 2003 al 2015, ¿no? Lo tenemos que abrazar, lo tenemos que sembrar, y lo sembramos con organización. Con eso vamos a lograr, ¿sí?, el ser humano digno que habló el padre, habló la compañera, y lo bueno es que hablaron también todos los participantes. Es Así que así mismo, Ricardo. Muchísimas gracias por este resumen. Muchas gracias. Compañeros, les pido, para cambiar el mundo, primero tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Les pedimos, por favor, que completen la inscripción, es el formulario de Google que les llegó, y con esa inscripción van a poder proceder con el instructivo que tienen a la matriculación. Si alguno tiene algún problema, manda un mail a la diplomatura de la UCI, es diplosindicatos@uci.edu.ar. Vamos a seguir teniendo la visita de los secretarios generales, así que Ricardo, muchas gracias por haber estado, muchas gracias Julián, muchas gracias Monseñor, muchas gracias Emilce, y muchas gracias a todos y a cada una de ustedes que pudimos iniciar esta gran gesta para poder sobrevivir todos y todas a esta pandemia haciendo cosas. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Que tengan buen día. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Compañeros, hasta luego. Compañeros, nos vemos. Muy bueno todo. Buen día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Adiós, gracias. compañeros. Hasta la próxima. Chao, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, compañeros. Hasta la próxima. Chao, compañero Piñanelli. Abrazo enorme a todos. Hasta la próxima. Buena semana, Chao, compañeras, Piña. compañeros. Chao, hasta la próxima. Nos vemos, compañeros. Muy Hasta la buen sábado próxima. para todos, para todas. Hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.